Yo no quiero contar mucha historia y no quiero contar sobre mí mismo, porque aquí ustedes no vinieron hoy para escuchar de mí. Ustedes vienen aquí hoy porque, como venimos todos cuando venimos a la iglesia, queremos oír del Señor, queremos oír algo que nos alimente, que nos nutra y que nos lleve a crecer más. Y bueno, en este momento lo que yo les pido es que se pongan en posición y en condición y en mentalidad de escuchar qué puede ser lo que el Señor quiera decirles este día. Y yo voy a tratar de ponerme en posición de poder ver qué es lo que el Señor quiere que les diga para que podamos armonizar tanto en lo que voy a hablar con lo que ustedes necesitan o el Señor quiere decirles. Y la realidad es que lo que pueda decir de mi vida lo quiero decir simplemente en términos de cómo esas situaciones fueron intercesiones de Dios o interacciones de Dios conmigo a través de la vida y qué fue lo que significó, porque efectivamente, como contó José Pablo, que sí, lo conozco desde carajillo, y le voy a agregar un punto a lo que usted acaba de decir. Yo estaba en Madrid en trabajo, en turismo. Yo trabajo en turismo desde hace 54 años y estaba ahí y yo me tenía que regresar el domingo porque tenía que regresar a mi casa, 6 hijos que ahora me han generado 9 nietos, entonces había que cumplir en la casa también. Y el Señor me habló y me dijo que tenía que ir a Sevilla a hablar con tu papá. Fue un momento, ese fue un momento cuando Dios habló conmigo. Me dijo, yo tengo un mensaje que darle a Carlos y quiero que usted vaya. Y llegué en la noche y me vine el día siguiente. O sea, fue nada más así, relámpago, porque tenía que ir a dar ese mensaje. Y Carlos y yo hemos sido, el papá de José, hemos sido muy, muy amigos desde entonces más y hemos tenido situaciones muy interesantes que el Señor nos ha unido, pero sí he conocido a esta chusma desde que era carajillo. Y créanme cuando les digo que el Señor ha hecho milagro en la vida de ellos. Y realmente es interesante porque yo tengo una dicotomía en mi manera de ver las cosas donde yo pienso que tal vez las cosas se están poniendo mucho peor. Y la realidad es que sí es cierto. La situación, ustedes están teniendo que enfrentar una vida mucho más difícil que la que tuvimos que enfrentar nosotros cuando yo estaba carajillo, que fue hace 75 años, ¿verdad? O sea, es un montón de años y es muy diferente la Costa Rica y el mundo en el que ustedes están ahora al que estábamos nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tratar con esto? ¿Cómo es que podemos lidiar con esto? Y yo creo que hoy el Señor quiere hacerles un reto a ustedes muy particular. Y es el hecho, y a mí también, no me exonero para nada. Nosotros siempre hablamos de que nosotros somos, cuando dicen quién es una persona, es cuerpo, mente, alma y espíritu, ¿verdad? Es lo que decimos básicamente. Ahora, ¿podemos separar esas partes? No las podemos separar. Aquí estoy yo, o sea, cuando nos morimos sí nos separamos, pero mientras que estemos aquí en la tierra somos uno solo. Y entonces, en este momento quien les está hablando es cuerpo, alma, espíritu y mente. O sea, no hay quite. Pero es curioso, algunos le dicen alma y espíritu como diferente. Yo creo que son básicamente la misma cosa, pero no importa. Lo importante es entender el concepto, porque durante toda la vida estamos tratando de entendernos a nosotros. Y sí, nos hablan los psicólogos de cómo la depresión, cómo la opresión, cómo todo eso nos afecta el cuerpo y cómo nos afecta la mente. Y es cierto, pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo? Y es interesante porque hablamos de Dios Padre
Y sí, es cierto que Dios Padre mandó a Dios Hijo, y luego de Dios Hijo, ¿quién vino? El Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo, yo me tengo que ir y es menester que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y se quedará con ustedes y os guiará a toda verdad. Y les digo esto que es el reto que tenemos ahora, porque mi vida se marcó tratando de entender esa lucha, tratando de entender esa evolución. Yo nací, sí, de padres misioneros y de abuelos misioneros. Mis abuelos por parte de mi papá eran misioneros en Corea del Norte, bajo dominio japonés. Ahí nació mi papá. Los abuelos por parte de mi mamá eran misioneros escoceses en Argentina, y ahí nació ella. Y luego mis abuelos fundaron la misión latinoamericana, que se movió por toda Latinoamérica, pero pusieron su base aquí en Costa Rica. Entonces, nosotros fuimos criados en una educación absolutamente cristocéntrica, bibliocéntrica, no denominacional, no pertenecíamos a ninguna denominación específica, pero sí muy concentrados en eso. Pero hablábamos casi nada del Espíritu Santo. Casi no se mencionaba el Espíritu Santo, curiosamente. No es hasta 1900, y esto es en toda Latinoamérica, no es solo Costa Rica, no es hasta 1970 que empiezan a llegar algunos a empezar a compartir con nosotros y con los líderes y los pastores aquí en Costa Rica y en la región sobre el Espíritu Santo y la diferencia. Y entonces empiezan a suceder cosas que van cambiando. Pero yo, siendo un carajillo muy inquieto y muy avispado, yo estaba realmente un poco constreñido porque nos usaban de ejemplo. Ustedes son hijos de estos misioneros y de esta gente y demás, y ustedes tienen que dar el ejemplo, y entonces usted no puede ir al cine, no puede ir a bailes, no puede ir a esto, no puede ir a lo otro. O sea, todo era reglas y reglas y reglas y reglas. Y nunca de mala intención. O sea, yo tuve de los dos padres más fenomenales que puede tener un hijo, o sea, sinceramente, pero eran sumamente estrictos en muchas cosas. Y entonces yo a los 14 años agarré un rotulito de cartón, un pedazo de cartón, y le puse México DF de un lado y San Francisco del otro, y le pedí a mi papá que me llevara ahí enfrente del Hospital México, y de ahí me fui al autostop. Con 14 años, estamos hablando de 1963. 64, ¿okay? Y me fui para Los Ángeles. Llegué a Los Ángeles una semana después y con $60 en la bolsa, y había salido de aquí como con $15 en la bolsa. Y entonces eso marcó mi vida. De ahí en adelante no dejé de viajar. O sea, fue una de las cosas que aprendí de esa experiencia. Pero ¿por qué lo hice? Porque estaba buscando algo más, quería algo más. Y de ahí me fui a estudiar, saqué el bachillerato, me metí a la universidad y empecé a estudiar, pero no estaba encontrando respuestas a lo que yo sabía aquí adentro que había que tener, alguna respuesta para mi ansiedad espiritual que yo no entendía bien en ese momento. Y entonces hice algo parecido. Agarré con 17 años, agarré un tiquete de ida nada más, de Nueva York a Londres, con $60 en la bolsa, y me monté y me fui. Y me fui a rodar por Europa y por diferentes partes. Y de ahí fui a dar por todo lado, fui hasta en África, estuve de aprendiz de brujo en África, etc. O sea, buscando resoluciones a cosas que yo tenía internas. Mi preocupación interna, mi deseo, no me calmaba con nada. Llegué a un punto cuando tenía como 20 años, que yo dije, ya yo he vivido más que cualquiera, de mi edad, más que cualquiera, y no he encontrado nada. Entonces, ¿qué tengo yo que ver con esto? Y entonces decidí que en la vida no valía la pena seguirla peleando, y me fui a tratar de suicidar.
en el norte, estaba allá bien al norte de Estados Unidos, estaba en pleno invierno y me fui a congelar. Y me senté en el medio y me congelé. Y entonces, pero no me moría. Y entonces de repente, como se dan cuenta, de repente entonces empecé a pensar, bueno, pero ¿qué será esto? O sea, y yo dije, ¿será que Dios me está hablando que no me debo morir o qué? Pero ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Etcétera. Vean la lucha de un joven, ¿ok? Que está buscando soluciones. Y yo sé que todos pasamos por esas luchas. Todos estamos buscando respuestas y demás. Y entonces empecé a hacer ejercicios de respiración y logré recuperarme y ya volví a salir. Y así me fue pasando y fui haciendo cosas. Me vine para acá porque Estados Unidos, yo había sido nacionalizado norteamericano cuando tenía 3 años y en ese tiempo estaba la guerra de Vietnam y entonces me querían meter al ejército y me querían mandar a Vietnam porque les hacía falta soldados o carne de cañón para ir a matar gente y yo no quería, entonces me vine soplado para acá. Y aquí estuve viviendo, desarrollando cosas y sí, no comprometido con el Señor. Yo no tenía ninguna relación con el Señor, para hablarles muy francamente. Pero sí estaba viendo cosas y de hecho le puedo decir claramente que las oraciones de mis padres me salvaron la vida. Yo calculé, hace un tiempo me puse a ver cuántas veces Dios me salvó la vida y llegué a 32 veces. Entonces yo sé que las oraciones de los padres tienen una gran influencia y por eso sé que mi responsabilidad es de orar todos los días por mis 6 hijos y mis 9 nietos y no dejarlos, porque es parte de lo que uno tiene en la vida. Y entonces estaba en eso y empecé a hacer negocio, desarrollé, yo me he desarrollado en turismo y, por ejemplo, en 1977 yo dije que yo inventé el término ecoturismo. De hecho, a nivel legal y demás, sí, fui yo el que lo inventé. Lo tenía como marca registrada, lo mantuve como marca registrada, pero lo registré para protegerlo para Costa Rica, no porque estaba tratando de sacarle plata. Pero ¿quién iba a pensar en ese momento que una palabrita como ecoturismo iba a llegar a ser lo que es ahora a nivel mundial? No había manera que yo pensara en eso, no tenía ninguna forma de saber eso. Y luego cuando me puse a pensar qué es lo que pasó, la verdad es que me doy cuenta que fue una revelación de Dios, sin que yo me diera cuenta que Dios me lo estaba revelando. Porque mi papá, que era teólogo y escritor, era un hombre enamorado de la naturaleza y entonces él escribía teología de lo que es la naturaleza, la teología de la naturaleza y hablaba continuamente de la mayordomía apropiada de la naturaleza por parte del hombre, la mayordomía de Dios. Y entonces eso me había marcado y yo leyendo un libro de él y por ahí salen las cosas, pero no se da uno cuenta de eso. Y no fue hasta en 1980, en enero de 1980, que yo tuve una experiencia muy fuerte. Mi amigo más cercano por muchos años fue Rolando Carazo, que fue hijo del expresidente Carazo. Y Rolo éramos uña y carne, andábamos para arriba y para abajo. De hecho, era primo de mi esposa también. Pero el 25 de diciembre del 79, Rolando venía para mi casa. Él había estado viviendo en mi casa como 5 meses porque se estaba separando de la mujer, tenía un problema con la esposa, con Linora, y se vino a vivir con nosotros. Y como un mes antes se había rejuntado con la mujer, y entonces el 25 de diciembre me llamó a las 10 de la mañana y me dijo, Barry, voy para tu casa a llevarte el regalo de Navidad.
Le digo yo, bueno, pura vida, mae, ¿cómo va a venir? Dice, me voy en la moto. Era una Honda 950. Y entonces, cuando venía, pasó por la Sabana, y en la Sabana se estaba dando la ciclística, la Vuelta Ciclística de Costa Rica, y el día 25 es dedicado al presidente de la República. Y entonces de ahí, era el papá de él, se paró a ver cómo estaba la cosa, se quedó ahí en el Chicote, ya no está el Chicote, ahora está ahí el Hotel Hilton, pero era un restaurante muy famoso, se llamaba El Chicote, que estaba ahí, y entonces me llama, como a las 10:30, dice, Bari, mae, me voy a atrasar un toque, porque estoy aquí con lo de la ciclística, mi tata y toda esa vaina, y bueno, mae, pero tengan cuidado, usted anda en la moto, ¿ah? Y entonces me dice, sí, tranquilo, como a las 11:30, me vuelve a llamar y yo le digo, mae, no le jale el rabo a la ternera, por favor, ¿va? Póngase vivo. Y el mae me dice, sí, tranquilo, Bari, aquí estoy tranquilo, ya ahorita llego. A las 12:30 me llama de nuevo y en ese momento ya yo lo vi tomado. Y yo le dije, Rolo, quédese ahí que ya yo voy por usted. Me dice, mae, ni venga porque ya estoy montado en la moto, ya me voy, pa. Y se vino. Entonces, como faltando un cuarto para la 1, yo tenía que ir donde mis suegros con mi esposa y mi hijo, y entonces le puse un papelito en la puerta, le dije, Rolo, nos fuimos donde mis suegros, llegue. Y mis suegros, yo vivía en Bello Horizonte, y él vivía allá mis suegros vivían en Santana. Cuando íbamos bajando al Alto de las Palomas, yo le dije a mi esposa, Cintia, Rolo se mató. ¿Cómo se te ocurre decir semejante estupidez? ¿Qué te pasa? Etcétera, etcétera. Y yo le dije, no sé. Bajamos la cuesta, entramos al garaje de los suegros y salió un cuñado y dice, Bari, lo llaman por teléfono. Y dije, ya está. Le digo, Cintia, tírese. Y ni siquiera me bajé a contestar el teléfono. Cerré la puerta y me fui soplado para el San Juan de Dios. Yo sabía que la torta estaba hecha. ¿Cómo sabe uno esas cosas? ¿Ah? ¿Cómo es que tanto instinto de madre, tanto instinto de padre, tantas cosas así? ¿Será que todo es instinto o será que existe algo espiritual que le hable a uno? Ah, qué interesante, ¿va? Pero yo no me daba cuenta de eso, para nada. Llego al hospital y estaba Álvaro, el hermano de Rolo, y yo estábamos, y ahí estaban tratando de resucitar a Rolo, y por 45 minutos no lo pudieron hacer. Y Rolo pasó a la presencia del Señor. Dios quiera que esté en la presencia del Señor. En todo caso, los papás iban para Punta Arenas, se tuvieron que volver y nos tocó a nosotros darle la noticia, etc. Pero eso me golpeó profundamente porque éramos hermanos. Él y yo éramos hermanos, éramos íntimos. Y entonces, después de eso, a la misa de los 30 días de Rolo, yo regresé a mi casa y le dije a mi esposa, mi vida va a cambiar a partir de hoy. Cogí todo el licor que tenía, los cigarrillos que tenía, la marihuana que tenía, lo que tuviera, y lo tiré todo al baño, jalé la cadena. Digo, se acabó, yo no quiero terminar así. Me fui, me acosté, y como a la 1 de la mañana se despertó mi esposa y creyó que yo estaba muerto. Me llamó en ambulancia, me llevaron a la clínica bíblica, ahí estuve metido, y estuve como 3 o 4 noches, no me acuerdo si eran 3 o 4, sin memoria alguna. Yo no sabía quién era. Y yo sabía que me estaban tratando muy bien. Yo no sabía que mi esposa decía que era mi esposa. Y cada quien me decía cómo estaba la cosa. Mi mamá me decía que era mi mamá, etcétera. Pero yo no sabía quiénes eran. Y yo, mientras me estén tratando bien, yo me hago el maje. Yo la voy a seguir bien. Entonces, creo que el 4.º día que estuve ahí, me desperté, estaba en el 5.º piso de la clínica bíblica y me despierto como a las 5 de la mañana y empieza a salir el sol y yo veo así. Y entonces me empezó a llegar un sentimiento muy fuerte. Y yo dije, Dios, si usted realmente existe,
que creo que es lo que usted me está tratando de decir, mándeme una señal que sea clara. Porque yo no, usted sabe que yo no como cuento y que no estoy dispuesto a creer en tonterías ni a cosas así, sino que sea real. Y entonces resulta que como a los 15 minutos entra la capellana de la clínica, Estelita Ceballos, entró a mi cuarto y yo le dije, hola Estelita. Y ella se sorprendió porque era muy amiga de mi familia y demás, ella era parte del mismo grupo. Y ella se sorprendió porque se dio cuenta que mi memoria estaba funcionando, porque yo sabía quién era ella. Y entonces no me dijo nada, me dijo, te traigo esto de parte del Señor. Y me puso la Biblia en el pecho, abierto al Salmo 91. Y yo no sé si ustedes han leído el Salmo 91 muy a menudo, pero es un salmo que vale la pena y que es muy claro en especificar qué es lo que pasa cuando uno vive al abrigo del Altísimo y quién es Dios. Y eso para mí fue una señal clarísima. Y yo dije, ni modo, aquí está la respuesta. Y a partir de ese día mi vida cambió radicalmente. Ojo que no había hablado con nadie, ni nadie habló conmigo. Quiero recalcarles esto, porque vean qué curioso cómo las cosas siguen pasando. Como a las 3 semanas, mi esposa, que nació en una familia disque católica, papá ateo, masón, etcétera, etcétera, de repente, como a las 3 semanas me dice, Bari, yo quiero ir a la iglesia. ¿Qué le pasa, Cintia? ¿Cómo la vara? Y entonces le digo, vamos. Y fuimos al templo bíblico. El templo bíblico, que fue una iglesia fundada por mis antepasados, etcétera, y que conocía muy bien, etcétera, pero que llevaba muchos años de no poner un pie ahí, para serles franco. Y cuando el pastor hizo la invitación, se paró mi esposa y se fue adelante y aceptó al Señor Jesucristo. Yo nunca le había hablado, nadie le había hablado. ¿Quién le habló entonces? Interesante, ¿verdad? Y entonces uno se da cuenta de ahí, a partir de ahí cambió totalmente la vida de nosotros y empezamos a desarrollarnos en la iglesia, a trabajar, etcétera. Ahí estuvimos muchos años ahí, hombro a hombro con Carlos en el ministerio, en la iglesia y demás. Y entonces empieza a haber cosas que uno va viendo y que uno se va dando cuenta cómo son, pero son cosas que uno no necesariamente tiene cómo prevenir ni predecir, por supuesto. Y entonces usted me dice a mí, bueno, pero ok, ya usted sabía, ya estaba con una capacidad de poder tener entendimiento de que sí, Dios existe, sí está el Espíritu Santo, etcétera. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en ese tiempo, etcétera. Y de ahí las cosas iban cambiando, pero siempre está uno en la lucha de que la vida es dura. Con 6 hijos y demás, es más dura todavía, ¿verdad? ¿Quién tiene 6 hijos aquí? Nadie. No pierdan la fe, todavía pueden. Y entonces resulta que tenía que pasar por algo que me enseñara a mí una de las lecciones, o la lección tal vez más fuerte que yo he recibido en mi vida, y tiene que ver con el nacimiento de nuestro último hijo. Fue exactamente del jueves de la semana pasada, hace 35 años. El Señor nos había dado una palabra de que íbamos a tener el 6º hijo. Llegamos a la clínica bíblica, todo en orden. Mi esposa dijo, ya estoy sintiendo las contracciones, ya voy. La llevamos a la clínica bíblica. En ese tiempo la sala de partos era en el 5º piso. Y entonces estábamos ahí esperando, y entonces me dice mi esposa, Bari, yo creo que ya me estoy acercando. Es un poco temprano, pero ya yo estoy acercando. Mejor llévame a la sala de parto.
¿okay? Puse en la silla de ruedas y la llevé a la sala de parto. Yo iba vestido como doctor, porque yo participaba en todos los partos, y entonces yo iba vestido como doctor. Llego a la puerta de la salita de partos y en eso mi esposa pega un grito, pero así desesperada. ¡Ah! Y yo me quedé frío. ¿Qué pasó? Emergencia, ayuden ya. Y entonces llamaron al ginecólogo, que era el doctor de nosotros, el doctor Collado, que era un doctor como, bueno, todavía está vivo, no se ha muerto, pero ya no ejerce, pero es un doctor como de este tamaño y yo creo que pesaba como 80 libras, era chiquitillo, pero él vino y la agarró con todo y la puso en la mesa de la sala de partos y dijo, guantes, y pum, y metió la mano y salió el montón de sangre y todo lo demás, y me disculpan las cosas, pero es lo impactante de toda la situación que se dio. Y dijo, es emergencia, lleven la cirugía. Y entonces yo no entendía qué hacer, las enfermeras se quedaron frías, yo agarré a Cintia y yo la pasé a la camilla y me la llevé en el elevador y la bajé al primer piso donde era la sala de cirugías. Cuando la empiezo a llevar para adentro, le digo a las dos enfermeras que estaban ahí abajo, mire, ¿cuál salón está disponible? Dice, no, el único que está preparado es ese, pero ahí hay una señora esperando. Le digo, ¿qué tiene? ¿Una emergencia? Dice, no, es un salping. Le digo, sáquenla, esto es una emergencia. Sí, doctor, me dicen. y entonces la meto, le pongo la camilla a la par de la mesa de operaciones y yo la quito y yo la pongo en la mesa de operaciones a ella y me arrodillo a la par de ella. Me acuerdo que cuando iba bajando en el elevador, estaba cantando un himno de Miguel Casinas, Torre Fuerte es el Señor, un corito muy interesante, muy fortalecedor. Y entonces llegué y me puse de rodillas a la par de ella y la estaba viendo y ella se vuelve y me dice, adiós. Volcó los ojos, se quedó en blanco. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Y entonces en eso entró un señor que yo no conocía, que era un anestesiólogo, se dice, o anestesista, una de esas vainas. Y él llegó y le puso los chunches y la conectó a la máquina y la línea le salía así, recta. Pitillo, pit. Y entonces yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y en eso entra el doctor Collado y le estaban poniendo la bata y los guantes. Le digo, doctor, ¿qué pasó? Y dice, Bari, pídale a Dios que podamos salvar a tu esposa porque tu hijo está muerto. Y yo me quedé, ¿cómo es eso? Mi esposa y mi hijo. Y le digo, doctor, ¿qué pasa? Y dice, nada más ore. Y el doctor Collado es católico, pero él dijo, ore. Y entonces él llegó y cuando llegó le dijo al anestesiólogo, le dijo, ¿qué? ¿Listo? Y le dijo él, ¿para qué? Y le señala la máquina, la línea está. El doctor era muy amigo de nosotros y había ya estado en los otros partos. Entonces él dijo, bisturí, y agarró y le hizo así a Cintia. ¡Ra! Pero la cortó como si fuera uno cortando un chancho, será, pero le abrió el estómago y salió todo y sacó a Santiago y estaba totalmente inerte. Y entonces en eso entró otro doctor que yo no conocía tampoco, que era pediatra. Es que resulta que el pediatra y el anestesiólogo eran gente que el doctor llamó a que le ayudaran para la emergencia porque los nuestros no habían llegado, porque era más temprano de lo que habíamos citado que debieran de llegar. Entonces el pediatra se lo dio y se lo pasó, y entonces agarraron y pusieron a Santiago, lo pusieron en la mesita del otro lado y empezaron a limpiarlo y a hacerle los shocks de corazón, ¿verdad? Los shocks eléctricos para tratar de reactivarlo. Mientras tanto, hay una enfermera que está llevando el control y cada 15 segundos da el tiempo, 15 segundos,
30 segundos, 45 segundos, y ella va apuntando todo lo que pasa. Esa era la forma de llevar el registro. Cuando ella dijo 2 minutos, 2 minutos y medio, algo por ahí, el doctor Collado volvió a ver al pediatra y le hizo así, y el pediatra le dijo, no hay nada que hacer. Y yo estoy viendo esto. Yo estoy viendo a Cintia muerta ahí enfrente mío, y estoy viendo al pediatra diciendo que no hay nada que hacer con mi hijo. Y entonces dije, no, esto no puede ser. Y yo agarré, me salí de la sala de cirugía y me fui al saloncito que estaba enfrente y le dije, Dios, ¿cómo es la vara? ¿Qué es lo que está pasando? Usted nos dio palabra que íbamos a tener otro hijo, ahí está. ¿Y cómo me va a dejar que mi esposa se muera ahora y Santiago se muera también? ¿Qué voy a hacer con 5 hijos más? ¿Y qué van a hacer ellos sin madre? Y de ahí me descompuse completamente. Y entonces yo oí una voz audible. Yo no sé si alguien más la pudo haber oído o no, pero yo la oí absolutamente audible. Y me dijo, Barry, las máquinas, el personal médico, la ciencia y todo lo que usted sabe y entiende te están diciendo que están muertos. Pero tienes mi palabra. ¿En quién vas a confiar? Me arrodillé, le pedí perdón. Le digo, Señor, tengo que creer en ti. Quiero creer en ti. Voy a creer en ti. Voy a creer en tu palabra. Y me paré, volví a entrar al salón y les dije, doctores y enfermeras, sigan trabajando, que ellos van a estar bien en el nombre de Jesús. Claro, me volvieron a ver como lo único que nos faltaba, que se nos volviera loco este maje. Esa fue la forma en que ellos vieron el asunto. Y de ahí siguieron trabajando. En eso dice la enfermera, 5 minutos algo, y todo sigue igual, todo el mundo así, todo el mundo callado, todo el mundo, una tensión que existía en el salón que era impresionante. Y cuando ella dijo 7 minutos, empezó a llorar Santiago. Y apenas empezó a llorar él, empezó el corazón de Cintia. Y la máquina empezó otra vez a marcar el pulso de ella. Y bueno, pregúntenme a mí ahora si existe un Dios que tiene poder y autoridad para hacer lo que le dé la gana aquí en la tierra. Y yo les puedo decir que sí lo hay. Y cuando nosotros no conseguimos cosas, no necesariamente no es porque no debemos ni no podamos. Sí tenemos el poder disponible para nosotros. El jueves de la semana pasada, Santiago cumplió 35 años. Y ahí está. Entonces, ahí está, mi esposa está. Y yo digo, bueno, vea lo que son las cosas. Por otro lado, a los 2 años de ese nacimiento, mi esposa cae enferma con una enfermedad autoinmune, perdón. Y llevamos 33 años de estar peleando con eso. Y cuando le digo que es peleando con eso, 3 veces me han dicho que tiene menos de 6 meses de vida. Ha pasado periodos cuando no pudo dormir por 23 noches seguidas. En este momento lleva 1 mes de dormir 2, 3 horas por noche nada más. No puede dormir más. Tiene un desgaste
físico, emocional, mental, de todo tipo, por ese tipo. Llevamos 35 años y entonces usted me dice, bueno, y si Dios tuvo la posibilidad y tuvo el poder y tuvo la autoridad para sanarla, para resucitarla a ella y a Santiago, ¿por qué no la ha sanado? Porque es el mismo que está pidiendo lo mismo. Y yo no le puedo decir por qué no. Pero sí le puedo decir cuál ha sido la respuesta de Dios a eso. Bástate mi gracia. Y no sé, la mamá de José tiene un problema similar, por igual de años. Carlos y yo nos hemos tenido que ministrar muchas veces juntos por esta situación que uno está peleando y uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a través de todas estas cosas uno empieza a entender qué es lo que tenemos que lograr. Y hay algo que es importante que tenemos que entender, y es el hecho de que las cosas son como Dios las estableció. Lo que pasa es que nosotros no necesariamente seguimos el manual del fabricante. Y el manual del fabricante es la Biblia. En la Biblia está todo dicho. Y la situación se está poniendo peor y peor. Este mundo se va a poner peor y peor porque así está predicho. Pero no quiere decir que nos va a ir peor y peor. Pero que el mundo se está poniendo peor y peor, sí. Pero el Señor quiere darnos vida abundante, quiere darnos vida en abundancia. Y entonces, a pesar de todos estos problemas y dificultades y todas las cosas, todos tenemos problemas todo el tiempo. No dejan de haber problemas, no dejan de existir problemas. Tenemos problemas continuamente, pero tenemos que aprender a lidiar con ellas. Y una de las cosas que me costó aprender un poco y que es parte de lo que quiero compartir con ustedes hoy, es que no le damos suficiente pelota al Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda verdad. ¿Y para qué queremos la verdad? Para tener respuestas a las necesidades que tenemos. Si yo quiero saber si debo hacer esto o hacer otro, lo que necesito es que me den una guianza, que me digan cuál es la verdad para poder hacer eso. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y esa es su función, esa es su descripción de trabajo. Eso es para lo que Dios lo mandó. Por lo que Jesús dijo, es menester que yo me vaya, le dijo a sus discípulos, es menester que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Para que los guíe a toda verdad. Y entonces el Espíritu Santo está para ayudarnos y para desarrollarnos y para podernos fortalecer, para podernos ministrar, para podernos apoyar, para todas las cosas que necesitamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nosotros nos preocupamos, sí, yo me preocupo, somos 12 hermanos y hermanas, bueno, somos 6 primos hermanos y 6 hermanos que nos criamos todos juntos, entonces nos consideramos 12 hermanos porque nos criamos muy, muy juntos todos. Y yo soy el 10º de los 12. Y hay varios que ya se han ido y hay otros que están bastante mayores que yo. Pero lo interesante de esta evolución es entender que sí, el cuerpo se acaba, pero el espíritu sigue para siempre. Y entonces, a pesar de que nosotros, los que estamos más roquillos, tal vez físicamente no tengamos toda la capacidad y toda la habilidad física y mental que teníamos antes, nuestro espíritu sigue siendo nuestro espíritu y sigue creciendo y sigue madurando y sigue teniendo, y tengo más capacidad espiritual ahora que lo que jamás tuve. Y yo espero seguir creciendo en eso y poder compartirlo y poder ayudarle a otros y poder ser, a pesar de que mi cuerpo no dé. Aunque no crean, no soy tan pendejo. Ayer me tiré 8 kilómetros ahí en la sabana, para que vea que no estoy tan, tan mal, pero sí es algo que tenemos que tenerlo. Y ustedes que están jóvenes, ustedes están tratando con su mente
de analizarlo todo, de explicarlo todo. El sistema educativo es vital, es importantísimo educarse, es importantísimo conocer, es importantísimo exponerse a todas las cosas. Pero no pueden olvidar o no deben olvidar nunca que tienen la herramienta, el recurso, la bendición del Espíritu Santo para que les ayude a entender y saber y guiar. Porque nosotros como padres les podemos enseñar algunos valores y algunos principios, pero no estamos siempre con ustedes. Cada quien tiene que hacer su propia vida y tiene que desarrollarla. Vea la gracia de Dios en mi propia vida. Y hubiera sido por mí, no estaría ni aquí. Y sin embargo, por las oraciones de mis padres y por la gracia de Dios en mi vida, estoy aquí y compartiendo con ustedes esto. Entonces, tengamos conciencia de eso, de que el Espíritu Santo es clave para eso. Y sí, por supuesto, en este momento aquí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el encargado en este momento es el Espíritu Santo. Es como, de ahí sí, claro que lo que yo como tiene que ver con mi capacidad física, pero cuando yo estoy corriendo ahí en la sabana, el que está haciendo el ejercicio no es mi panza, es el cuerpo, no es mi mente. Bueno, mi mente sí ayuda mucho si lo manejo bien o no, pero son cosas que nosotros tenemos que entender que están indisolublemente ligados. Y sí, tenemos que pedirle a Dios, al Padre, en el nombre de Jesús, pero permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe para toda la verdad y que nos guíe en todo lo que tenemos que hacer. Y ese es el mensaje principal que quería compartir con ustedes hoy, que eso es lo que yo creo que Dios quiere recordarles a ustedes hoy, que el Espíritu Santo quiere hablarles a ustedes hoy, decirles, aquí estoy, yo estoy aquí para ustedes. Eso es lo único que yo hago, dice el Espíritu Santo. Yo estoy aquí para ayudarles. Úsenme, aprovechenme. Déjenme bendecirlos, déjenme guiarlos, déjenme apoyarlos, déjenme ayudarlos, déjenme confortarlos, déjenme dirigirlos, darles sabiduría, que es lo que necesitamos. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Tratemos de no ser tan descuidados. Y no nos preocupemos porque a veces todo nos pasa, nos desconectamos algunos días, no estamos tan afinados, tan atinados como ahora estamos aquí en este momento, estamos mucho más conscientes de las cosas espirituales tal vez, pero vivimos en una lucha espiritual permanente. Y el único que nos puede ayudar en esa lucha espiritual es el Espíritu Santo. Porque nosotros ni siquiera entendemos cosas que están pasando, ni por qué están pasando, pero el Espíritu Santo sí. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos ministre, nos guíe, nos lleve. Y no se preocupe, viera que la gracia de Dios, si yo tuviera que contarles a ustedes toda la gracia que Dios me ha tenido que dar por todas las estupideces que he hecho yo en mi vida y todas las tonterías que he hecho en mi vida, no habría suficiente tiempo para decirles de eso, porque son 75 años de estupideces y tonterías que la gracia de Dios ha pasado por encima. Que me ha ayudado. Entonces, abrámonos a que el Espíritu Santo nos ministre. Oremos un toque. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Gracias, Padre, por habernos mandado a tu Hijo para salvarnos. Y gracias, Jesús, por habernos salvado, por haber sido fiel y habernos salvado. Y gracias, Padre e Hijo, porque nos han enviado el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros. Gracias porque tú nos amas como nadie más nos puede amar. Y ustedes tres son uno. No hay ninguna separación entre el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios Padre. Ustedes son una sola cosa. Ustedes son uno. Y ustedes decidieron que el Espíritu Santo fuera el que estuviera actuando en nuestras vidas en este momento. Ayúdennos a que le demos chance al Espíritu Santo a guiarnos, a hablarnos, a ministrarnos, a amarnos, a llevarnos a toda bondad y a compartir esta realidad que tenemos, esta bendición que tenemos con tantos otros, Señor. Que podamos poner los ojos en lo que es importante, en lo que es prioritario.
y que tu Espíritu, Señor, nos hable, nos lleve y nos guíe todos los días, todas las horas de las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año, todos los días de nuestra vida. Y solo así, Señor, podemos lograr la mayor victoria posible y servirte de la mejor manera, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí juntos, Señor. Y porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, bendiciéndonos, amándonos. Y te bendecimos de regreso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.